Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nos reencontramos hoy jueves 28 de noviembre para analizar todo lo que nos dejó la jornada de este miércoles en la LBBP. La misma estaba pautada para 4 encuentros que se iban a disputar en Maracaibo, en Macuto, en Barquisimeto y también en Caracas. Iniciemos conversando sobre lo que pasó en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Victoria 16-10 de las Águilas del Zulia sobre los Tigres de Aragua. Se llevó 2 de 3 en esta serie de trío de encuentros en el estadio Luis Aparicio el Grande, el equipo aguilucho. Una victoria muy importante, sobre todo porque a la altura del cuarto inning parte baja, cuando inicia este episodio en esta etapa, estaba ganando 6-0 los Tigres de Aragua y aún así las Águilas pudieron remontar dicho encuentro. La victoria fue para Francisco Carrillo, la derrota para Alex Carrillo. Unos Tigres de Aragua que contaban con Omar Bencomo Jr. en la lomita como su abridor, mientras que por las Águilas del Zulia el estreno lo haría el colombiano Luis Moreno, que realizó su primera presentación en la campaña. No le fue nada bien a Luis Moreno, en 3.1 innings de labor, permitió 5 carreras limpias y se le envasaron hasta 11 corredores al pitcher colombiano, mientras que Omar Bencomo en 4 entradas de labor permitió 4 carreras limpias con 7 hits y un boleto. Sin embargo, él decayó realmente en su rendimiento precisamente en ese cuarto inning parte baja. Iniciemos analizando entonces cómo fue el movimiento de carreras. Antes de hacer el movimiento de carreras, quiero hacer la salvedad, por supuesto, de que la derrota de los Tigres viene nuevamente de su bullpen. El manager Buddy Bailey, después de Omar Bencomo, utilizó a Iker Huisi, le hicieron 2, a Cristian Mejía le hicieron 3, a Eduardo Figueroa le hicieron 1, luego Manuel Carrillo puede sacar un tercio de labor sin permitir carrera, después a Alex Carrillo le hacen 2, a Jordan Cabanerio le hacen 4 y a Leonel Campos no le anotan carrera, pero ya en ese momento estaban ganando las Águilas, así que de los 7 relevistas que utilizó el manager Buddy Bailey, a 5 de ellos le fabricaron carreras, nuevamente quedando expuesto el bullpen de los Tigres. En el mismo primer episodio ya ganaba Aragua con un elevado del sacrificio de Cafecito Martínez que se traía para la goma a Lorenzo Cedrola. Después Odubel Herrera con un doble hacía que Eduardo Escobar anotara y ya ganaban los Tigres 2-0. Luego pudo transcurrir con cierta normalidad el pitcher Luis Moreno por el inning 2 y 3 pichándole a los Tigres de Aragua. De hecho, en el segundo episodio, a pesar de que se le habían envasado de Horacio con sencillo y Luis Sardiñas con base por bolas, al final con un doble play a Keiber Rodríguez, que puso a batear a Keiber Rodríguez, pudo salir del episodio. Y en la entrada número 3 la pudo retirar también con relativa tranquilidad después de dominar a 2 bateadores. Sin embargo, se le envasaron Odubel y Jorman Rodríguez para terminar ponchando a Leobaldo Cabrera y poner el out final. Ya en el cuarto inning sí no pudo hacer más su trabajo el lanzador Moreno. De Horacio iniciaba el inning fallando con una línea a Freddy Galvis, pero luego sencillo de Luis Sardiñas y sencillo también de Lorenzo Cedrola colocaba hombre en segunda y en primera. Aún así el manager Lipson Nava le daba un bateador más, en este caso era Keiber Rodríguez, que anteriormente lo había dominado con rolling a doble play, tenía esperanza de que pudiese pasar lo mismo, sin embargo no fue así. Conectó también un sencillo Keiber Rodríguez y se llenaban las bases con tan solo un out para que viniera a batear Eduardo Escobar. En ese caso lo hizo contra Carlos Betancourt, pero sonaba sencillo Eduardo Escobar, que traía una rayita más. Luego otro imparable de José Cafecito Martínez colocaba las acciones 4-0 y Odubel Herrera terminaba llegando quieto a primera en un rolling que parecía bueno para doble play para que las acciones se colocaran 5-0. No se iba a quedar así, el equipo de los Tigres iba a hacer una base por bolas que recibía Jorman Rodríguez, pero antes un error en el viraje de Carlos Betancourt hizo que terminara anotando Eduardo Escobar. 6-0, ganaban cómodamente. Sin embargo, la reacción aguilucha vino en ese mismo cuarto episodio parte baja, se envasaba el reunídor por base por bolas y Héctor Sánchez conectaba un sencillo después de un out. Venía a batear Freddy Galvis y no podía producir carreras como tal, sin embargo hacía que se movieran los corredores. Reunídor a tercera, era puesto out Héctor Sánchez en segunda y Freddy llegaba quieto a primera. Hombres en tercera y en primera con 2 outs para que viniera a batear Sandy León, que conectaba un estacazo increíble, jonrón por lo más profundo del jardín central para que las acciones se colocaran 6-3. Concluía ese inning Omar Bencomo e increíblemente, muy extraño a la filosofía Bailey, le dio un bateador más, un inning más a Omar Bencomo Jr., que se ha estado mostrando con esta misma característica de esta temporada, que en los primeros innings puede dominar, pero ya a ir más adelante le cuesta.
En este caso fue así, ya había permitido 3 carreras en el inning 4 por un cuadrangular y le dejó abrir el quinto episodio cuando Simón Muciotti le conectó cuadrangular. Sin embargo, hay razones para que Bailey le haya dado ese quinto inning a Omar Bencomo Jr. y es que su bullpen ha sido un verdadero desastre a lo largo de esta temporada. Ese cuadrangular de Simón Muciotti colocaba las acciones 6-4, luego Iker Wisi terminaba en buena forma ese episodio dominando a Pirela, a Odor y a Luis Castro. Al hacerlo también, el manager Buddy Bailey quiso darle también el sexto episodio a Wisi, pero ya no pudo realizar su labor como correspondía. Le dio base por bolas tanto a Héctor Sánchez como a Freddy Galvis y en este sexto episodio era que iban a explotar las Águilas del Zulia porque nuevamente Sandy León conectaba un doblete para traerse a la goma a Eduardo Torrealba y a Freddy Galvis para empatar las acciones 6-6. Luego recibió un pelotazo Kennedy Corona, en este caso había hombres en segunda y en primera, sin outs, y luego Ali Castillo en un intento de toque no pudo hacerlo de la mejor manera, terminaron haciendo out a Sandy León en tercera, pero permanecían hombres en segunda y en primera para que Simón Muciotti nuevamente conectara un doblete a lo más profundo del jardín central que hacía que anotaran Kennedy Corona y Ali Castillo se movía hasta la tercera. Ya ahí en ese momento había recuperado la ventaja, en este caso las Águilas, bueno, más que recuperar, se había ido arriba en el marcador, pero luego recibía otro pelotazo José Pirela y un doblete de Rougned Odor sí se traía a Muciotti, a Pirela y a Ali Castillo para la goma para que las Águilas se colocaran 10-6. Luego los Tigres iban a empatar a la altura del séptimo episodio con 4 carreritas más. En este caso, esas 4 rayitas se la hicieron al relevista Gregor Infante y una de ellas a Domingo Jiménez, pero para el octavo inning parte baja hacía 6 carreras más el equipo de las Águilas del Zulia para terminar ganando el encuentro 16-10 en ese octavo inning. Una de ellas la remolcó Odor con sencillo, luego otro sencillo de Eduardo Torrealba se trajo una para la goma, Freddy Galvis con un hit pudo producir 2 carreras, Kennedy Corona se ponchaba pero al irse el lanzamiento terminaba anotando Eduardo Torrealba y otro hit de Ali Castillo terminó colocando las acciones 16-10. Para las Águilas ha sido difícil, han utilizado alrededor de 20 lanzadores en los últimos 2 días, no le dio sobre todo en el segundo de la doble tanda contra Tigres y en el juego del día de ayer no le dio mucho el abridor al manager Lipson Nava y además tuvo que recurrir a muchos brazos ya que se ha visto un poco inestable el picheo de las Águilas del Zulia. Aún así, por lo menos en su caso pueden estar tranquilos porque obtuvieron la victoria, su bateo está respondiendo y por parte de los Tigres, bueno, ese line-up se sabía que iba a responder, pero el bullpen sigue siendo una verdadera lágrima. Ahora veamos lo que ocurrió en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Victoria de los Cardenales de Lara 14-5 sobre los Bravos de Margarita. Cuarta victoria de forma sucesiva para los Cardenales y los Bravos que pierden su tercer juego de los últimos 4 disputados. Para Cardenales era fundamental mantener este buen momento en casa y lo hizo desplegando una ofensiva temible contra el picheo de los Bravos de Margarita. En este caso, Melvin Acosta, el abridor de los insulares, permitió 6 carreras en 2.1 entradas de labor y ya pareciera que sí se le acabó el combustible en el tanque a Melvin Acosta en esta temporada porque de sus últimas salidas ha sido bateado. De hecho, uno se pone a ver, en las últimas 3, en todas ha permitido 6 carreras limpias. Contra Magallanes el 14 de noviembre, 6 carreras limpias en 4.1 entradas de labor. Contra el Caracas el 20 de noviembre, 6 carreras limpias en 3 entradas de labor. Ayer contra Cardenales, 6 carreras limpias en 2.1 entradas de labor. Pareciera que tiene que ser movido nuevamente al bullpen para tener un refresco en lo que es esta temporada y buscar otro brazo que te pueda hacer ese trabajo. De hecho, en líneas generales, ayer ninguno le pudo producir al manager José Moreno, ya que de los 5 lanzadores que utilizó, a 4 le hicieron carreras y el único que no permitió rayita fue Adrián Luna, ya en el octavo episodio cuando el juego estaba más que decidido. Por los Cardenales, buena salida de Jimmy Endersby, le ha caído como anillo al dedo su regreso, 5 innings en donde no permitió carreras limpias, ponchó a 2 y se le envasaron solo 4 bateadores. Luego el bullpen de Cardenales sufrió un poco más, Josber Sánchez permitió 3 carreras, Gustavo Rodríguez en su debut con Cardenales permitió 1 y Justin López también permitió una rayita. Analicemos cómo fue el movimiento de carrera, sobre todo hasta el tercer inning. Cardenales ha marcado una tónica en los últimos 2 días y es que en el primer tercio del juego su ofensiva explota de tal manera que prácticamente definen los encuentros. El día martes contra Tiburones ya ganaban 9-1 al concluir el tercer inning y hoy al concluir el tercer inning ya estaban ganando 7-0. Otra buena jornada también hay que decir en el caso de Hendrik Clementina de 4-3 con 2 remolcadas, Ronald Guzmán de 6-2 con jonrón y 2 remolcadas. Ha tenido un muy buen despertar Ronald Guzmán
con su llegada a los Cardenales de Lara. En el segundo inning fabricaba entonces, y después de 2 outs, la primera carrera al equipo de Cardenales con un sencillo de Jackson Flores, que ha vivido buenas jornadas en los últimos días. Pero quiero conversar, como les decía, sobre ese tercer inning que era el que terminaba de abrir el encuentro. El mismo lo iniciaba Ildemaro Vargas conectando un sencillo y recibía luego una base por bolas Gorkis Hernández. Hombre en segunda y en primera sin outs para que viniera a batear Ronald Guzmán. Sin embargo, él era ponchado. Antes, por un wild pitch de Melvin Acosta, avanzaban a tercera y a segunda tanto Ildemaro como Gorkis. Para llenar las bases recibió una base por bolas Carlos Narváez y venía el turno para Danry Vázquez, que con un indiscutible se traía 2 para la goma. Anotaban Ildemaro, anotaban Gorkis, quedaba Narváez en segunda y Danry en primera para que le llegara el turno a Henry Clementina, y al primer picheo conectó un sencillo para poner las acciones 4-0. Luis Ángel Acuña, ya recuperado, ya al 100% de sus condiciones físicas, conectaba un hit también para que se anotara en carrera Danry Vázquez. Clementina se movía hasta la tercera y Luis Ángel llegaba hasta la segunda. Jackson Flores con otro hit se traía 2 carreras más y en un momentico 7-0 ganaba Cardenales. Ya después en el quinto inning hicieron un racimo de 3 carreras más para de hecho poner el juego 10-0. Y a partir del sexto, después que se fue Endersby, fue que pudo empezar a fabricar carreras el equipo de Bravos de Margarita, y ya en el séptimo episodio hizo 4 carreras más el equipo de Cardenales. Los Bravos, que dejaron hasta 8 corredores en circulación, batearon de 13-4 con hombres en posición de anotar, pero su principal problema fue que tuvieron que remar demasiado desde atrás durante todo el encuentro, mientras que los Cardenales de Lara sembraron la tónica rapidito en el encuentro y pudieron marcar su victoria. De hecho, si uno se fija entre el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno bate, es decir, de la mitad hacia abajo del line-up de los Cardenales de Lara, produjeron un total de 2 Danry Vázquez, 2 Henry Clementina, 2 Luis Ángel Acuña, 3 Jackson Flores y 2 Johnny Hernández. Estaríamos hablando que de las 14 carreras que anotó Cardenales de Lara, 11 se produjeron del quinto bate hacia abajo. En la parte de arriba, Ildemaro solo produjo 1, Gorkis no impulsó carreras pero anotó 1, y Ronald Guzmán remolcó 2, mientras que Narváez no pudo. Entonces, remolcando todo el line-up de forma básicamente consona, pero sobre todo la parte de abajo, ¿no? Luis Ángel en este caso remolcó 2, Jackson 3, Johnny Hernández 2. Muy buena jornada para los Cardenales de Lara, que viven un momento espectacular y que hoy van a recibir a los Tigres de Aragua, que son 2 cosas completamente diferentes. Tigres ha perdido 8 de los últimos 9, mientras que los Cardenales de Lara tienen 4 victorias de forma sucesiva. Veremos qué termina ocurriendo el día de hoy, pero en todo caso esta victoria de Cardenales muy buena, a pesar de que yo les decía al inicio de este análisis que Bravos había perdido 3 de los últimos 4, siguen estando bastante cómodos en la punta. Aún así ellos querrán salir lo antes posible de este pequeñito bache en el que están, y que es además absolutamente normal. Veamos qué ocurrió en Macuto. Victoria de los Caribes de Anzoátegui, 6 carreras por 3 sobre los Tiburones de La Guaira. Ya han jugado, si mal no me equivoco, 2 veces en Macuto, Caribes y Tiburones, y las 2 veces ha ganado el conjunto oriental. 6 carreras por 3, la victoria fue para José Ramón Rodríguez, que aportó una muy buena apertura de 5 innings de labor, donde permitió solo una carrerita limpia, un jonrón que le conectó Jan Herby Solarte, y por su contraparte Víctor Díaz cargó con la derrota, aunque a mi forma de ver las cosas hizo una buena apertura en donde permitió 2 carreras limpias, 2 cuadrangulares, le conectó 1 a William Astudillo y 1 Balbino Fuenmayor, jugadores que le dan jonrón a cualquiera, ¿no? Y en 4.2 innings de labor, como les digo, permitió solo 2 carreras limpias. Para lo que han ofrecido los abridores de Tiburones a lo largo de esta temporada, sin duda alguna fue una buena presentación de Víctor Díaz. Aún así, a los fanáticos de los Tiburones le dará igual si fue o no fue una buena apertura, pero había que hacer esa salvedad porque dentro de todo terminaron perdiendo, ¿no? Esa victoria de los Caribes de Anzoátegui la pudieron labrar, como quien dice, específicamente en el séptimo inning, cuando hicieron un racimo de 3 carreras que le iba a dar tranquilidad por el resto del encuentro, y batearon constantemente los Caribes al picheo de La Guaira, porque de hecho dejaron hasta 11 hombres en circulación. Los Caribes de Anzoátegui en una jornada que se fueron de 14-4 con hombres en posición de anotar. No fue hasta ese séptimo inning, que pudo realmente carburar la ofensiva de Caribes y conseguir una victoria que es como agua para el sediento en la mitad del desierto, ¿no? Todavía queda mucho por hacer para Caribes, pero esta victoria, después de lo que había pasado con los Leones el día martes, era primordial
para Caribes. En el mismo segundo episodio venía la primera rayita del encuentro. William Astudillos conectaba jonrón por lo más profundo del jardín central, y en el cuarto episodio también contra Víctor Díaz conectaba vuelas cercas. Balbino Fuenmayor, que tuvo una gran jornada al irse de 5-3 con 5 remolcadas, 2 jonrones, 2 anotadas. Balbino le va muy bien en un escenario como este, que es el estadio Forum de Macuto, Forum de la Guaira en Macuto. Le fue bastante bien a Balbino el día de ayer. En el cuarto inning descontaba rápidamente Yangervis Solarte con su cuadrangular, y después podían concluir ese quinto episodio José Ramón Rodríguez. El inning lo iniciaba con sencillo Daniel Montaño, luego fallaba Yurisbel Gracial, que ha tenido un comienzo de campaña bastante tímido, por decir lo menos. En el caso de Denis Ortega, terminaba ese episodio con un rolling para doble play ante el primer picheo del cubano José Ramón Rodríguez. Para el sexto inning, de hecho, el manager Morgan Einsberg decidió no sacarlo porque ya tenía una buena cantidad de envíos, además que había completado bien el trabajo, y llevó a Loiger Padrón, que retiró el inning por la vía del 1-2-3, incluso con 2 ponches. Para Caribes había sido un poco, vamos así decirlo, la sensación de que le podían remontar el encuentro estaba latente, porque habían tenido suficientes oportunidades para abrir el score y no lo habían hecho. Por ejemplo, ese mismo sexto inning, pero en la parte alta, el inning lo había iniciado Romer Cuadrado fallando con un rolling al pitcher. Luego William Astudillos conectó un doblete y Ángel Aguilar un sencillo. Había hombres en tercera y en primera. Parecía y estaba básicamente todo dado para que Caribes pudiese catapultarse en el encuentro. Como les digo, tercera y en primera con un solo out, y venía a batear Leonel Valera, que con un infield hit hacía que se llenaran las bases. No anotaba William Astudillo con ese batazo. Y le llegaba el turno a Carlos Mendoza, que lo llevó hasta cuenta de 3-2, pero terminó ponchándose, tirándole, y luego el primer envío que le hicieron a Erlis Rodríguez, batió un rolling que falló vía 53. Salía en ese momento el equipo de Tiburones de esa trampa que le había tendido Caribes, pero ya para el séptimo no pudo ser así. El inning lo iniciaba Jesús Pirela, y José Fernández conectaba un sencillo al jardín izquierdo. Luego le daba Pirela base por bolas a Diego Infante, hombres en segunda y en primera, para que Balbino Fuenmayor, en cuenta de 0 bolas y 2 strikes, se viniera franco por la goma ahí Jesús Pirela, y se la devolvió Balbino Fuenmayor a lo más profundo del jardín izquierdo para darle la ventaja tranquila que necesitaba Caribes de Anzoátegui de 5 carreras por 1. Un triunfo, como les digo, súper necesario. Luego fabricó una más en el octavo episodio el equipo de Caribes con un sencillo de Balbino Fuenmayor, y en la novena entrada Luis Matos con un doble y Wilson García con un rolling al pitcher Richard Wash pudieron terminar el encuentro con 6 carreras por 3. Como les digo, una gran victoria para Caribes, que la necesitaba. Por su contraparte, Tiburones es el segundo equipo que llega a 20 derrotas en la temporada. El equipo de Tiburones ya tiene bastante de su calendario recorrido, y aún así no ha podido terminarse de enrachar después de lo que fue un extraordinario mes de octubre. Le ha costado muchísimo noviembre. Los Tiburones querrán que se acabe lo antes posible este mes, porque realmente les ha ido bastante mal. Veamos entonces lo que nos dejó el encuentro entre los eternos rivales Caracas y Magallanes ayer en el Estadio Monumental Simón Bolívar. 4 carreras por 2, el triunfo de los Leones sobre los Navegantes. Un juego que estuvo cerrado, que fue de pocas carreras, pero que en el primer inning parecía que iba a ser un duelo de muchísimas rayitas, por lo inasertivos que se mostraron tanto Jhoulys Chacín como Stevie Ledesma. Pero veamos entonces cómo fue el movimiento de carreras en el juego entre los eternos rivales el día de ayer. En el primer episodio Magallanes iba a hacer una rayita, y lo hacía después de 2 outs en la pizarra. Carlos Rodríguez se iba con el primer picheo, luego ponchaba a Jhoulys Chacín a José Peraza, y venía el turno de Jacob Rhinesmith, que conectaba sencillo al jardín central. Renato Núñez recibía base por bolas, y Eliezer Alfonso Jr. en cuenta de 3-2 disparaba un hit al jardín derecho para que Rhinesmith anotara desde segunda, y era la primera del encuentro para Magallanes. La misma fórmula, de hecho, porque esto pasó exactamente igual en el pasado Caracas Magallanes, que ganaron los turcos 18-3. Así fue: un sencillo de Rhinesmith después de 2 outs, base por bolas para Renato, y un hit de Eliezer se lo traía para la goma. En este caso, la fórmula también le sirvió al Magallanes, que producía la primera rayita del encuentro. Aún así, el resultado final del mismo fue diferente. Para ese mismo primer episodio, el equipo de Caracas iba no solo a empatar, sino que se iba a ir arriba en el marcador, y era una ventaja que no iba a perder más en todo el juego. Liván Soto iniciaba el inning con un sencillo, y después fallaba Lenín Sosa con un elevado al jardín central. Bueno, más que un elevado, una línea tremenda que se llevó Carlos Rodríguez. Luego, Harold Castro conectaba un sencillo
hacia el jardín izquierdo, Livan Soto se movía hasta la segunda y aquí venía un error importante en lo que fue el desenvolvimiento, ¿no?, de ese episodio. Con cuenta de 2 bolas sin strikes, estaba bateando José Rondón y Luis Torrens quiso sorprender a Harold Castro en primera, pero es que no lo estaba cuidando Renato Núñez. Y cuando lanzó sobre la primera, la terminó metiendo en el right field Luis Torrens, porque precisamente no había nadie allí para que tomara ese disparo, como era en este caso el que pensaba Luis Torrens que estaba ahí, era Renato Núñez, pero no, Renato estaba atrás jugando en este caso para doble play. En definitiva, esa pelota se internaba en lo más profundo del right field, anotaba Livan Soto y se movía Harold Castro hasta la tercera almohadilla, perdón. Luego era el turno para que concluyera el mismo de José Rondón, recibía la base por bolas y Osvaldo Arcia también lo mismo. Bases llenas con un solo out y luego un wild pitch el lanzador Stevie Ledesma hacía que terminara anotando en carrera Harold Castro. Se movía José Rondón hasta segunda y terminaba ponchando al menos a Víctor Vericoto. Eso sí, en cuenta de 3-2, un picheo que estuvo ahí al límite, en la zona limítrofe entre la bola y el strike, en lo más profundo de la esquina baja, afuera, que al final el principal Jorge Terán terminó decretando como strike. Luego fallaba Wilfredo Tovar y terminaba ese episodio. Y curiosamente ambos abridores se recuperaron a lo largo del encuentro después de ese fatídico primer episodio. En el caso de Jhoulys Chacín, solo permitía en la segunda entrada un sencillo de Luis Swissveld, una granada que dejó caer entre el left field y el tercera base. El segundo episodio de Stevie Ledesma lo retiró por la vía del 1-2-3. Para el tercer inning, Jhoulys Chacín, después de 2 outs, recibió un doblete de Renato Núñez, pero podía sacar el inning sin problema. Y Stevie Ledesma también retiraba esa entrada por la vía del 1-2-3. Para el cuarto episodio es Jhoulys Chacín quien retira el inning por la vía del 1-2-3. Y en este caso Stevie Ledesma, que ya había hecho a Osvaldo Arcia en ese inning, terminaba recibiendo un cuadrangular de Víctor Vericoto que rompía, como quien dice, con esa buena seguidilla que tuvo Stevie Ledesma de outs seguidos contra bateadores de los Leones del Caracas. Un cuadrangular dantesco, una línea increíble la que conectó Víctor Vericoto al primer picheo, que colocaba las acciones 3 carreras por 1. Ledesma concluía ese episodio y le daba la opción el manager Eduardo Pérez para iniciar el mismo quinto inning. Lo iniciaba Carlos Toxi con hit y Livan Soto con un doblete. Parecía que era el final de todo la labor de Stevie Ledesma en el encuentro, pero el manager Eduardo Pérez le quiso dar la confianza. Con el cuadro adentro, Lenín Sosa fallaba con un rolling al campo corto, colocaba el primer out de la pizarra y muy inteligentemente el manager Eduardo Pérez, con la primera libre, le da las 4 malas a Harold Castro, que vive un estado de forma espectacular, para enfrentarse a José Rondón, que bueno, un bateador también importante dentro de la liga, pero que ciertamente está ahora mismo más vulnerable que Harold Castro, y además tenías la opción del doble play. Y esto fue lo que ocurrió para que Stevie Ledesma terminara de cerrar ese quinto episodio. Como les digo, terminó siendo una buena salida de Ledesma, que en 5 innings de labor permitió 3 carreras, una de ellas fue sucia. Por su parte, Jhoulys Chacín intentaba abrir el sexto inning, pero luego de una base por bolas a Jacob Ryan-Smith, el manager José Alguacil decretaba el fin de su actuación. Luego Renato Núñez en ese episodio ya contra Ricky Ramírez fallaba con rolling a la primera base, en este caso de Harold Castro, terminaba moviéndose Jacob Ryan-Smith a segunda y Eliezer Alfonso Jr., que remolcó las únicas 2 carreras de Magallanes, conectaba en este caso un doblete para poner las acciones 3-2. Y aquí viene un momento del encuentro que yo quiero conversar. Eliezer Alfonso, que había remolcado la del descuento para Magallanes, en este caso 3-2, estaba en la segunda almohadilla y era el turno que le correspondía en este caso a consumir a Albert Martínez. Era el momento para Magallanes, estaba en este caso en el box Ricky Ramírez, parecía que podían generarle una emboscada al relevo de los Leones del Caracas, y en cuenta de 0 bola y 1 strike venía a batear Albert Martínez, que conectó una línea tendida hacia el left field, que se lanzó José Rondón, que había hecho la seña como que la había atrapado, pero el principal dijo que la pelota había picado antes de que entrara en su guante. Tanto fue así que se movió Eliezer Alfonso Jr. a la tercera, llegaba quieto Albert Martínez a primera, y con un out en la pizarra le correspondía el turno a Luis Torrens. Parecía que Magallanes hilvanaba un buen ataque en ese episodio, como les digo. Sin embargo, Caracas retó la jugada y los principales la cambiaron. Pero como ustedes pueden ver en sus pantallas, le quiero mostrar solo un par de aspectos. A mí no me quedó claro si la pelota pica primero en la grama o pica dentro del guante de José Rondón. Eso no lo puedo determinar desde la distancia. De hecho, los señores árbitros se demoraron bastante en analizar la jugada,
Hay algunos que aseguran que la pelota pica en la punta del guante y termina de entrar en el guante de José Rondón, mientras que hay otros, como yo me iría más por esa opinión, aunque no lo puedo afirmar como que es así, se acabó, que la pelota picó primero en la grama y entró rápidamente en el guante de José Rondón. Esto, bueno, evidentemente que cambió un poco el inning para Magallanes, que podía tener hombres en tercera y en primera con un out, a hombre en segunda con 2 outs en la pizarra. Esto no fue la razón por la que perdió Magallanes, pero ciertamente fue una jugada polémica, y a mí lo que me llama la atención de todo esto es que no hubo una repetición lo suficientemente clara como para asegurar que José Rondón había atrapado esa pelota, como para asegurar que no había picado la misma. Y normalmente cuando los árbitros no tienen una revisión completamente clara que les deje sin ningún tipo de duda de que hay que revertir la jugada, la mantienen como la llamó el árbitro en el momento inicial. Y en este caso, el árbitro en el momento inicial dijo que la pelota había picado. Y los principales lo revirtieron sin tener una toma realmente clara. Tanto fue así que, como les digo, estuvieron más de 5 minutos reunidos analizando la misma. De hecho, hay otro video que ustedes mismos pueden estar observando ahora mismo en sus pantallas. Hubo un gesto que hizo José Rondón apenas se hacía la jugada, antes de que la pidiera José Alguacil, que él parecía decirle a sus compañeros que la pelota había picado, como que no pidieron la repetición porque la pelota había picado. Ese parecía ser el gesto. Yo tampoco puedo asegurar que eso era lo que se refería a José Rondón, pero sí parecía el gesto. En todo caso, los árbitros cambiaron la jugada y cambiaron un poco lo que podía ser el transcurso de ese inning. De repente Magallanes terminaba bateando para doble play y también se acababa, pero lo real de esa jugada es que a mí me llama la atención que no hubo una repetición lo suficientemente clara como para que se cambiara la decisión inicial, pero aún así lo hicieron los árbitros principales. Luego, en el sexto inning, Enderson Franco entraba a lanzar por Magallanes y Osvaldo Arcia lo recibía con cuadrangular. Enderson Franco le ha costado, en sus 4 presentaciones ha recibido ya hasta 3 cuadrangulares. El nombre de Enderson Franco, uno sabe que es un pitcher de garantías, pero le ha costado mostrar su nivel, tanto en el Premier 12 con Venezuela como ahora mismo con los Navegantes del Magallanes. Veremos si puede encontrar nuevamente Enderson Franco su mejor versión. Ese sexto episodio lo terminó retirando Enderson Franco, no sin antes haber ponchado a Víctor Vericoto, recibir un sencillo de Wilfredo Tovar y dominar tanto a René Pinto como a Carlos Toxi. Para el séptimo inning, Magallanes iba a volver a intentar anotar carreras, en este caso contra John Romero. Fallaba Luis Swissbell, era el turno para José Gómez, que también fallaba, y después de 2 outs en la pizarra, sencillo de Carlos Rodríguez y base por bolas tanto a José Peraza como a Jacob Ryan-Smith, para que contra Norwich Gudiño le llegara el turno a Renato Núñez. Para los magallaneros, este era el bateador que querían tener en esta circunstancia. Sin embargo, Norwich Gudiño, en cuenta de 2-2, pudo terminar ponchando a Renato Núñez. Es normal, tampoco va a producir en todas Renato Núñez. Ningún bateador, ni Shohei Ohtani, tiene promedio de 1000 y batea siempre con hombre en posición de anotar, y Renato terminó ponchándose y se terminó diluyendo esa opción de Magallanes, que después de 2 outs había montado un gran ataque. Pero es que para el octavo episodio también el Magallanes tuvo otra opción. El inning lo iniciaba tanto Eliezer Alfonso Jr. como Albert Martínez fallando, y luego hit de Luis Torres y doblete de Luis Swissbell colocaban hombres en tercera y en segunda. Le correspondía el turno al bate a José Gómez, pero el manager Eduardo Pérez llamaba a Miguel Aparicio, que le había rescatado el juego ya en el José Pérez Colmenares de Maracay el pasado sábado. En este caso entró también intentando dar una conexión para al menos traer una rayita a la goma o empatar el encuentro, ya que había hombres en posición de anotar tanto en tercera como en segunda, pero no pudo. En este caso Miguel Aparicio, que conectó un elevado al jardín izquierdo. Terminaba el inning también sin anotar carreras Magallanes, y para la novena entrada, después de 2 outs, Jacob Ryan-Smith conectaba un sencillo. Después de 2 outs nuevamente le llegaba otra vez el turno a Renato Núñez, representando él la oportunidad de empatar el duelo con un cuadrangular, pero no pudo hacerlo. Renato, en cuenta de 1-1, terminó dando un elevado al jardín central para que Carlos Toxi atrapara el último out del encuentro. Como les digo, Magallanes nuevamente fue improductivo con hombres en circulación, dejó 11 en base y se fue de 9-2 con hombres en posición de anotar. Aún así, Magallanes bajó del segundo al quinto. Hay una, como así decirlo, una mini crisis. Magallanes ha perdido 5 de los últimos 7 encuentros. Por el contrario, el Caracas se ha reencontrado. Esa gira por Puerto La Cruz contra un rival diezmado como los Caribes de Anzoátegui le abrió la oportunidad para aprovecharlo. Lo hizo el Caracas. De hecho, le ganó 3 de 4 a Caribes, 3 en Puerto La Cruz, que se enfrentaban, y 1 en Caracas. De esos 4 encuentros, Caracas ganó 3, y hoy contra Magallanes consiguen su 4ª victoria consecutiva, primera vez en esta campaña que lo consigue el Caracas.
¿Qué tenemos para la jornada del día de hoy? Miércoles 27 de noviembre en el béisbol venezolano, 4 encuentros, si la lluvia lo permite, a las 7 de la noche en Barquisimeto, en el Antonio Herrera Gutiérrez, transmisión de Canal I, Tigres de Aragua, Cardenales de Lara, equipos con realidades muy distintas. Ben Holmes estará abriendo por los Tigres de Aragua, mientras que por los Cardenales de Lara lo hará Kevius Sampson. A las 7 de la noche en el Estadio Universitario, Leones del Caracas contra Tiburones de La Guaira, con transmisión de IBC. Ben Bremer sería el abridor de los melenudos, mientras que Ricardo Pinto será quien lo haga por los Tiburones. A las 7 de la noche, Bravos de Margarita contra Águilas del Zulia, con transmisión de One Baseball Network. Abdiel Saldaña será el abridor de los margariteños, mientras que Alberto Guerrero, el panameño, lo hará por las Águilas del Zulia. De hecho, los dos son panameños, duelo de panameños ahí en la Lomita. Este duelo será en el estadio Luis Aparicio el Grande. Para finalizar la jornada tenemos a las 7 de la noche también en el José Bernardo Pérez de Valencia, con transmisión de BM Sports, Navegantes del Magallanes contra Caribes de Anzoátegui. Gabriel Aguilera sería el abridor del equipo caribero, mientras que por los turcos será Junior Guerra quien realice la apertura. Veremos si continúa con su gran momento Junior Guerra. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LBBP? En el primer lugar, los Bravos de Margarita, con 22 triunfos y 15 derrotas. Pudo descontar esa ventaja Águilas del Zulia, que se colocó a 2 juegos del primer lugar con 19 y 16. Cardenales ya subió hasta el tercer escalón, 18 y 16, a 2,5 de la punta. En el cuarto lugar, empatados Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, a 3 del primer lugar. Leones con 17 y 16, Magallanes con 18 y 17. En el sexto, los Tiburones de La Guaira con 18 triunfos y 20 reveses, a 4 juegos y medio del primer lugar. En el séptimo, los Tigres de Aragua con 15 y 19. Y en el octavo, los Caribes de Anzoátegui con 15 victorias y 23 derrotas, a 7 juegos y medio del primer lugar, a 3 juegos y medio el equipo de Caribes de la cuarta plaza y a 3 de la sexta, que te da opción de avanzar hasta el juego de comodines. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana, cuando nos tocará analizar una vez más la jornada de la LBBP, lo que nos dejará este jueves 28 de noviembre. Continúen disfrutando de la mejor cobertura del béisbol venezolano, como se la ofrecemos acá en LBBP en la jugada.